Desde muy niño, Yorjani Trejos Rodríguez se sintió atraído por el arte. Conforme pasaron los años, se especializó y ahora transmite sus importantes conocimientos a futuras generaciones. Recuerdo cuando estaba inclusive en el colegio, ¿verdad? Una clase de artes plásticas que tuvimos, que por cierto, estuve en colegios donde no recibíamos artes plásticas, de hecho. Pero al llegar a Río Claro, hace varios años, ¿verdad? En la etapa de colegio, nos dieron un año artes plásticas. No era una materia regular en ese momento, pero bueno, ese año se abrió como un taller. Y tuve la oportunidad de experimentar la primera vez con pinceles, con pinturas, y bueno, fue algo así, un experimento en realidad. Pero la verdad, yo tenía ya habilidad en dibujo, ya venía yo practicando solo en mi casa, ¿verdad? Con lápiz, con dibujos de colores. Y pintar esa vez, por primera vez, la verdad es que me llamó mucho la atención, me marcó y quise seguirlo haciendo. Aproveché un viaje de mi papá a San José para encargarle de pinturas al óleo. Había escuchado hablar de los óleos que daban muy buen efecto, ¿verdad? Y que habían pinturas famosas que se habían hecho con esa técnica de pintura, entonces quería probarlos. Y de verdad, mi papá en su viaje me logró traer un set de pinturas al óleo, que eran como 8 pinturas, un set pequeño, pero la verdad me emocionó mucho, ¿verdad? Muy contento, siempre recuerdo eso, ¿verdad? Ese detalle de mi papá que me apoyó en ese momento. Antes de esto, yo puedo decir que mi mamá fue la primera que me motivó a pintar. Ella siempre mantenía en la casa cuadernos de libros, más bien libros de historias que traían dibujos, que traían cuentos y todo esto, y yo me las leía y también al mismo tiempo pues reproducía los dibujos, los copiaba, sobre todo si eran temas de animales. Habían unas historias muy bonitas que había comprado mi mamá, más que todo para motivarnos a nosotros, y ya, y pues yo me emocionaba dibujando también. Entonces eso me ayudó mucho en el proceso de dibujo. Cuando ya yo entré a la pintura, pues ya tenía bastante adelantado. Yo puedo decir que inicié entonces ya con pintura en el colegio, esa primera y única vez en el colegio. Después de ahí, al no tener tantas opciones cerca, investigamos y vi que en Puerto Armuelles, al lado panameño, estaban dando clases de pintura, y entonces me metí viajando desde Ciudad Neyli hasta Puerto Armuelles. Iba solito, ¿verdad? Tenía que como unos 18 a 20 años por ahí, no recuerdo muy bien. Pero bueno, era parte de ir a conocer una etapa nueva, ¿verdad? Aparte de ir a experimentar, era el viaje también, y yo sentía como que estaba viajando a otro país, ¿verdad? Porque era en Puerto Armuelles. Entonces, es un recuerdo bonito. Ahí aprendí con profesores panameños también. Ya más adelante surge la idea de que también en Pérez Celedón están abriendo con la UCART, que era una universidad privada que comenzó a dar clases de artes en Pérez Celedón, y entonces comencé a viajar también a la UCART después, a llevar cursos de dibujo, pintura, y eso me impulsó más todavía, ya para aprender otras técnicas. En ese momento empecé con tiza pastel, luego también con acuarela, luego también con óleo. La primera vez que pinté yo con acuarelas también, y que fue también otro impulso grandísimo para mí, fue un sacerdote. Casualmente ese sacerdote, bueno, recuerdo el nombre, se llama Eladio Cubero. Él estaba en Ciudad Neyli, era un sacerdote que pintaba acuarela, o que pinta acuarela, y la verdad es que es profesional en eso también. Y yo tuve una experiencia con las pinturas de don Eladio, casualmente en San Vito. Yo estuve también en San Vito, vivimos en San Vito en época de colegio, más o menos fue así. Vivimos en San Vito un tiempo, luego bajamos a Río Claro también, donde terminé parte del colegio también. Pero en un momento en San Vito nos llevaba el profesor a una exposición que había en la Casa de la Cultura en San Vito, sobre un tema de flora y fauna que había en la Casa de la Cultura. Casualmente, al mismo tiempo que estaba esta exposición, había una exposición también de pinturas en acuarela, que eran del padre Eladio Cubero, cuando eso no era sacerdote. Y entonces, aunque íbamos a ver esta exposición de flora y fauna, lo que más me sorprendió fueron las acuarelas. Entonces también con eso se viene el traslado para Puerto Cortés, que es donde vengo a trabajar ya como profesor de enseñanza de las artes plásticas. Y es acá en Puerto Cortés en donde ya yo me inicio como artista visual también, llevándolo de la mano también con la enseñanza.
pero también con ese gusanillo de que había mucha necesidad en la comunidad, de que no habían centros de capacitación para los jóvenes, para los niños. Por supuesto que trabajamos en el colegio pues en enseñanza de las artes plásticas, pero habían niños de la comunidad que no tenían acceso todavía. Entonces decidimos formar una galería primero y luego con la galería comenzar a dar capacitación en pintura, en dibujo y hasta en escultura también para la comunidad acá en Cortés. Así surge OSA Academia de las Artes, que fue un proyecto en conjunto con mi esposa también, Maricruz Jiménez. Este artista oseño ha tenido la oportunidad de exponer sus obras en todo Costa Rica y fuera de nuestras fronteras. Expusimos en la Galería Nacional, que fue muy importante, fue la primera exposición importante que desarrollamos como grupo. Luego expusimos en la Casa de la Cultura en Punta Arenas también en 2 ocasiones. Logramos exponer también en Palmares. También tuve la oportunidad de exponer a nivel individual en el Museo Nacional con una pintura importante. En ese momento se llama Miradas Ancestrales. También tuvimos la dicha de exponer en otros eventos a nivel internacional. Expusimos en México, también en el Congreso de Michoacán en México, pero no solamente la obra logramos enviar en ese momento. También expusimos en el Museo de las Américas en Miami con otra pintura importante también sobre el tema de los diablitos. Lo mandamos también allá la pintura. Luego expusimos también acá en la inauguración del edificio del Poder Judicial en Ciudad Cortés. Entonces ahí también participamos con una exposición individual para recibir a los magistrados que venían en ese momento y a toda la comunidad también. Y bueno, eso ha sido parte de lo que he podido ir desarrollando acá en Cortés, algunas de las exposiciones. Yorjani nos demuestra que siendo perseverante se logra el éxito.